lo que es la introducción al Evangelio de Mateo. Y esta noche, bueno, no sé si logran, hoy creo que se mira mejor, ¿verdad? Ya no tan pequeño en la pantallita, sino que hemos mejorado un poquito ahí utilizando ahora este equipo. Bueno, hablemos esta noche, mis hermanos, para iniciar acerca del lugar posible en que se pudo escribir el Evangelio de Mateo. Cuando nosotros hablamos del lugar posible en que se pudo escribir el Evangelio de Mateo, vamos a tener en mente lo que es el contexto histórico de lo que estaba sucediendo en ese momento. Por eso, aunque la tradición no ofrece datos explícitos sobre el destinatario original, la crítica mayoritaria sitúa el origen del Evangelio en Antioquía de Siria. Y aquí vamos a ver algunas razones. De entrada nos vamos a dar cuenta que Antioquía se volvió en uno de los centros en donde el cristianismo tuvo movimiento. ¿Se recuerdan ustedes, mis queridos hermanos, qué iglesia fue la que se volvió prácticamente el punto de concentración de aquellos maestros y de aquellos misioneros que junto con Pablo arrancaron lo que es los viajes misioneros? ¿Se recuerdan qué iglesia es? La iglesia de Antioquía. Ahora, cuando hablamos de Antioquía, estamos hablando de Siria como tal. Siria. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos el momento en que Siria se vuelve en un lugar geográfico importante? ¿Por qué la iglesia y los cristianos los vamos a encontrar ubicados en este lugar? Y hay algo que debemos de tomar nosotros en consideración, que es lo que se conoce como la guerra judeo-romana. La guerra judeo-romana. En la guerra judeo-romana, que la vamos a ubicar entre el 66 y el 70, año 66 después de Cristo al 70 después de Cristo, esta guerra específicamente cuando en este caso Tito, Flavio y Vespasiano sobre todo determinan sitiar la ciudad de Jerusalén, sitian la ciudad de Jerusalén, lo que van a provocar es lo que nosotros conocemos como migraciones. Es decir, muchos salen huyendo en diáspora. Y de Jerusalén se cree que gran parte de la comunidad judeo-cristiana que estaba en la ciudad de Jerusalén sale huyendo o en diáspora hacia la ciudad de Siria, hacia la zona de Siria, la ciudad de Antioquía. Entonces, ese grupo de judeo-cristianos que tenían tradiciones judías, porque estaban en Jerusalén, las llevan consigo ante el conflicto bélico que se genera entre Roma, específicamente, con Judea, que es la zona de gobierno. Recuerden una cosa, y esto es como un dato nada más, a partir del año 6 después de Cristo es que Judea se vuelve una colonia para lo que es el Imperio Romano. A partir de que Judea se convierte en una colonia del Imperio Romano,
recuerden ustedes que surgen lo que son siempre las hostilidades. Hostilidades. Una de las más fuertes, por ejemplo, es cuando Calígula intenta, por ejemplo, trastocar lo que es el culto que se daba en el templo a Yahvé, y ahora él intenta que el culto en el templo sea para su persona. Incluso él trata, Calígula va a tratar en esa hostilidad que hay entre los judíos y los romanos, específicamente la zona de Judea, va a tratar Calígula en algún momento de poner una estatua acerca de su persona, y que esa estatua dentro del templo adquiera calidad de adoración. Y entonces los ánimos se caldean, las hostilidades van generando cada vez más tensión, hasta que en el año 66 se dispara ese conflicto. Al dispararse ese conflicto, lo primero que sucede es lo siguiente: en esa hostilidad y que se dispara el conflicto, a partir del año 66 después de Cristo, que es cuando se recrudece sobre todo, lo que van a observar ustedes es lo siguiente: se da el sitio de la ciudad de Jerusalén, pero comienzan a haber, en este caso, asesinatos, matanzas. Y en esos asesinatos y en esas matanzas comienza, en primer lugar, a destruir o a desaparecer los movimientos del judaísmo del segundo templo. Por ejemplo, desaparecen o son exterminados los saduceos, son quitados y desaparecen, en este caso, los esenios, que los vimos hace como 2 jueves. Son eliminados y exterminados los celotas. Y solo, y esto es importante, anótelo si gusta, solo hay un grupo que logra sobrevivir a la guerra judeo-romana. Y ese grupo que logra sobrevivir son los que nosotros conocemos como fariseos. ¿Cómo? No, ese grupo ya no existe ahora. Ya esa forma de entender la ley de Moisés, de entender lo que es el judaísmo como tal, eso ya no va más. Incluso ellos, y eso lo vamos a ver un poquito esta noche, vamos a ver si nos queda tiempo porque solo tenemos ya 45 minutos, pero los fariseos son los únicos sobrevivientes a la guerra judeo-romana. Es el único grupo del judaísmo del segundo templo. Todos estos son facciones del judaísmo del segundo templo. Judaísmo del segundo templo. Esto ya lo vimos anteriormente. Estas facciones, al darse la guerra judeo-romana a partir del 66, que se sitia la ciudad y comienza la guerra, y con esto la destrucción, el asesinato, las matanzas, el único grupo del judaísmo que sobrevive, vuelvo a repetir, es el grupo de los fariseos. Ahora, como sobrevivientes, al igual que aquellas comunidades pequeñas de cristianos o judeocristianos, también tienen que migrar, y esa migración de ellos los hace llegar igual a la zona de Siria, es decir, al norte de lo que es la franja de Canaán. Entonces Siria se vuelve, a través de Antioquía, y hay otra ciudad que es la ciudad de Pela, estas 2 ciudades se vuelven lugares en donde esas migraciones de los que van huyendo las van recibiendo, y ahí se van instalando poco a poco, ahí se van quedando poco a poco. Entonces tenemos que ya para el año 70, donde se da la destrucción total de Jerusalén, se destruye el templo, no queda piedra sobre piedra, el último grupo en ofrecer una resistencia directa a lo que son los soldados romanos son los esenios, en lo que se conoce como Masada.
sitian Masada, los destruyen. Hay una matanza aproximadamente de 900 esenios aproximadamente, ya para el año 70, que son los últimos grupos que quedan de resistencia, 70, 71 por ahí, se da una matanza de estos que viven en Masada. Pero los que salen huyendo y logran sobrevivir encuentran como ciudad de refugio la ciudad de Pela y la ciudad de Antioquía y las cercanías a lo que es esta zona de Siria, fuera de Canaán, al norte en este caso, y allí se ubican. ¿Quiénes se ubican ahí? Prácticamente sobrevivientes. Podemos decir entonces, o vamos a afirmar, que en Antioquía, en Pela, que son zonas de Siria, encontramos sobrevivientes de lo que es el fariseísmo, y por otro lado vamos a encontrar sobrevivientes judeo-cristianos. ¿Por qué es importante este dato al hablar del Evangelio de Mateo? Es importante entender el contexto de la guerra judeo-romana, la crudeza de esa guerra, las consecuencias de esa guerra que generó migraciones, que solo un grupo de judaísmo sobrevive, que ese grupo de judíos que sobrevive van a parar allá al norte en las ciudades de Pela, en la ciudad de Antioquía. Es importante que tengamos en cuenta este dato porque estos son los dos grupos que vamos a encontrar en las narrativas del Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo usted no va a encontrar a Jesús teniendo conflictos con los saduceos. ¿Por qué? Porque el que está escribiendo el Evangelio después del año 70, que es aproximadamente el año 80, donde el que está escribiendo el Evangelio de Mateo comienza a escribir, él está teniendo en cuenta a la hora de escribir el Evangelio de Mateo, está teniendo en cuenta estos contextos y tiene en mente los sobrevivientes que están en esta zona geográfica. Claro, entonces en la narrativa del Evangelio de Mateo, ¿con quién es que se va a topar con conflicto Jesús? Con este grupo, el grupo de los fariseos. Porque en la narrativa del Evangelio Jesús representa a los sobrevivientes de la iglesia o la comunidad judeo-cristiana que hoy tiene conflicto en estas ciudades y en esta región del norte, específicamente con los grupos fariseos. No sé si me doy a entender en ese sentido, mis hermanos. ¿Preguntas, comentarios? ¿Está claro esto? Por lo menos acá, en el contexto del año 70 en adelante, hermano Fran, esos que han migrado, que han huido, que han sobrevivido, van a parar allá al norte, a Siria. Y entonces aquí tienen un problema serio. Son dos comunidades que entienden el judaísmo y entienden el reino de Dios de forma diferente. Los fariseos se van a considerar el único grupo que representa al pueblo de Dios. Los fariseos van a abogar por ser ellos los únicos representantes del pueblo de Dios. Y los judeocristianos, ¿qué creen ustedes que van a pensar? Que son los únicos que pertenecen al pueblo de Dios. Pero ahora ya no por la ley de Moisés. Ahora, ¿qué les hace a ellos pueblo de Dios? Creer en el nuevo Moisés, que es el Mesías, Jesucristo. ¿Me doy a entender? Entonces, este escenario de la guerra judeo-romana es la que le va a dar el sentido a la escritura del autor del Evangelio de Mateo. No sé si alguien me puede apoyar ahí, porque en las carreras dejé el borrador. ¿Alguna toallita que carguen, mis hermanos? Esta pizarra sí está fácil de borrar. Hoy no vamos a dejar ahí los batería acá.
Vaya, hermano, gracias. Gracias, hermano Vladi. Voy a borrar acá, mis hermanos. Voy a borrar acá. Gracias. Gracias, Marcos. La guerra judeo-romana se vuelve un escenario tan importante para entender qué es lo que sucede específicamente entre el periodo del año 70 y el año 80 después de Cristo, mis hermanos. En el año 70, Jerusalén quedó destruida completamente, destruida, reducida a escombros. Esa destrucción y ese sitio que hizo Tito, Flavio y Vespasiano en este caso, hace que sucedan las migraciones, como lo hemos estado mencionando. Pero esas migraciones son, en este caso, los fariseos que sobreviven como único grupo del judaísmo del segundo templo, y en este caso comunidades o iglesia judeo-cristiana que van a parar, como lo decíamos, a Siria, al norte. Los sobrevivientes entonces tenemos como grupos migratorios, aquí serían ya grupos migratorios, los fariseos y la comunidad judeo-cristiana que sale huyendo de Jerusalén ante la destrucción. ¿Sí? Entonces el escenario ahora entre el 70 y el 80 ya no es Jerusalén. ¿Cuál es ahora el epicentro de todo lo que es la vida de los orígenes del cristianismo? Entre el 70 y el 80 el epicentro es la zona de Siria. Entre el 70 y el 80 después de Cristo, el epicentro de la vida del cristianismo y el desarrollo de la vida del cristianismo es la zona de Siria. Y en el 80, ya le doy la palabra, hermano Vladi, en el 80 es cuando el autor del Evangelio comienza a escribir. Comienza a escribir. Cuando el autor del Evangelio a Mateo va a comenzar a escribir, él tiene solo una intención en su cabeza. ¿Cuál es? Demostrar que Jesús es el único Mesías de Israel. Demostrar que es el nuevo Moisés. Y demostrar que al poner la fe en ese Mesías, ellos como judeo-cristianos se convierten en el verdadero pueblo de Dios, que es la iglesia. ¿Por qué en el Evangelio de Mateo se tiene esa intención? Porque tienen enfrente a un grupo judío también sobreviviente del fariseísmo que está tratando de hacer lo mismo en este caso. Los fariseos que sobreviven, voy a poner acá, los fariseos que sobreviven van a tener una intención allá por el año 80, 70, 80. ¿Saben cuál es la intención de ellos? Reconstruir de las ruinas y el escombro el judaísmo. Y entonces ellos van a reconstruir ya no un judaísmo en donde tengan todas aquellas facciones de saduceos, fariseos, esenios, celotas. No, ya no. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Ellos van a tratar de reconstruir un tipo de judaísmo que se conoce como judaísmo rabínico. Hasta este momento es que surge la figura del rabino por primera vez. Cuando los fariseos entre el 70 y el 80, como sobrevivientes, van a comenzar entonces a reconstruir todo lo que se destruyó. ¿Qué se destruyó? Templo. ¿Qué más se destruyó? Cultura. ¿Qué más se destruyó con el templo? La religión.
¿Qué más se destruyó con el templo? Su identidad. Y ahora, ¿quién puede demostrar que son pueblo de Dios o sobrevivientes del pueblo de Dios? Para eso tienen que hacer todo un intento de reconstrucción. Y para eso, para poder reconstruir este judaísmo, que hoy ya no se llama judaísmo del segundo templo, sino judaísmo rabínico, hay una ciudad, anótenla por favor, que se llama Yavné o Yamnia, se conoce también, Yamnia, Yavné o Yamnia. Pastor, ¿dónde queda esa ciudad? Lo que actualmente es la ciudad de Tel Aviv, lo que hoy modernamente podríamos llamar Tel Aviv. ¿Alguien sabe qué significa Tel Aviv actualmente como ciudad? Tel Aviv actualmente es la capital, en este caso política, del Estado de Israel moderno. A partir de 1948, cuando se genera el nacimiento del Estado de Israel, 1948, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial comienza en 1939 y termina aproximadamente en 1945. Cuando se da el cese de la Segunda Guerra Mundial, uno de los objetivos que se tuvo es que, como hubieron imperios que ya no sobrevivieron, ahora esa parte de la Franja de Gaza iba a ser un lugar en donde el pueblo de Israel iba a volver a nacer o acontecer. Entonces se da un decreto en la ONU en 1947 para que el Estado de Israel pudiese tener legalidad delante de todas las naciones. Esto es en 1948, en el siglo XX. ¿Sí? Entonces, cuando nace el Estado de Israel, se decide que Tel Aviv se convierta en la capital de ese Estado moderno. Si usted va ahorita allá a Israel y va a la ciudad de Tel Aviv, se va a encontrar que es una ciudad bastante cosmopolita, bastante dispersa, pero que es el centro político, económico del actual Estado de Israel. La capital religiosa sigue siendo Jerusalén, pero en este momento Tel Aviv se convierte en la ciudad que es la capital del moderno Estado de Israel. Pero Tel Aviv viene siendo el nombre moderno hoy de lo que anteriormente era Yavné o Yamnia. Pastor, ¿y qué sucedió ahí? Bueno, ahí surge lo que es el intento de parte de los fariseos de reconstruir un judaísmo rabínico. ¿Y qué es lo primero que se les ocurre a ellos para garantizar que ellos son los únicos herederos de la ley de Moisés? ¿Qué creen ustedes que se les ocurrió? Lo primero que se les ocurre es que podamos tener y cerrar el canon de la Biblia o la Biblia hebrea. Entonces, a partir del año 70 en adelante, después de Cristo, aparece por ahí un rabino. Este rabino se llama Yohanan ben Zakkai. Yohanan ben Zakkai. ¿Quién es Yohanan ben Zakkai? Es el personaje o la persona que se va a tomar el tiempo de juntar un grupo de sabios para comenzar a cerrar el canon de lo que nosotros conocemos como la Biblia hebrea. Por favor, póngame atención, anótelo por favor ahorita ahí. Es hasta el año 70 en adelante que el canon de la Biblia hebrea, o lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, comenzó a trabajarse para poder tener un canon único, cerrado. ¿Qué significa eso?
que se tomaron el tiempo de hacer todo un proceso para seleccionar o para hacer a un lado todos aquellos libros que no pudiesen ser considerados como libros sagrados o libros inspirados y que fueran parte del canon. O sea, la Biblia hebrea que nosotros tenemos es hasta el año 70 después de Cristo, después de la guerra judeo-romana, en donde este grupo de fariseos sobrevivientes, a través de la figura de Yohanan ben Zakkai, que comienza el proceso para cerrar el canon de ese conjunto de libros. Preguntas o comentarios, mis hermanos. Hermano Vladi, usted iba a decir algo. Ok, lo que pasa es que los escribas son los doctores de la ley. Adelante, mis hermanos. Adelante, bienvenidos. Lo que sucede es, recuerde una cosa, el conocimiento, dijo Aristóteles, y después se lo comunicó a Alejandro Magno, el conocimiento es poder. Ese es un axioma, un aforismo que Aristóteles le transmite a Alejandro el Grande. Quiere decir que para que un Estado, para que un gobierno pueda prevalecer en el tiempo, lo primero que tiene que secuestrar, ¿qué es? El conocimiento, la cultura. ¿Sí? Muy bien. Para accesar al conocimiento, por lo menos en el siglo I, en Israel, el acceso a través del conocimiento a la formación académica por parte de los saduceos era a través de la casta, el linaje. Ser saduceo o ser parte de los saduceos les daba a ellos una condición de nobleza automáticamente. Entonces, con esa condición de nobleza tenían acceso al conocimiento, y ahí entra la figura de los escribas, los doctores de la ley. La palabra docto precisamente significa eso, un experto, un perito que se ha tomado el tiempo de especializarse en una disciplina. Ojo, paréntesis, para accesar nosotros a la verdad no es que lleguemos a la verdad de forma fácil, no, nosotros no llegamos a la verdad adquiriendo la verdad. Hay un filósofo que se llama Karl Popper, y Karl Popper lo que planteaba era que para llegar a la verdad necesito eliminar el error. Entonces yo llego a la verdad perfeccionándome en el conocimiento. Levánteme la mano quienes han hecho alguna tesis en su vida. ¿Usted ha hecho tesis? ¿Sí, hermana? ¿Pagó? ¿La hizo? ¿La hermana allá? Vamos a ver acá, hermana. No han hecho tesis. La hermana es honesta por lo menos. Muy bien. ¿Cómo es que se basa una tesis? La tesis lleva lo que es un método que se conoce como el método científico. Pero el método científico tiene dos caminos: o agarramos el camino de lo cuantitativo o agarramos el camino de lo cualitativo. ¿Sí? Entonces planteamos lo que es el camino o el método. Recuérdense que método significa eso, camino. Viene de jodos, iniciar un camino, paso a paso, por segmentos o por etapas. ¿Cómo arranca una tesis? ¿Alguien sabe cómo arranca una tesis? Pero ya nos saltamos. ¿Cuál es el primer paso? Observación, correcto. ¿Y qué observo? ¿Qué estoy observando? La realidad, el fenómeno como tal. Y entonces yo me le quedo viendo al fenómeno, la cosa como tal o la realidad como tal.
Y después de la observación, ¿qué hago como segunda parte? Problematizarlo, es correcto. Y al problematizarlo, me doy cuenta que hay que intervenir, hay que hacer algo. Esa realidad hay que transformarla. Entonces yo voy a comenzar a plantear lo que se conoce como una hipótesis. Y al plantear la hipótesis va a determinar si lo que yo estoy contemplando o estoy observando y quiero intervenir en esa realidad tiene validez. Y ahí es donde surge la figura de este personaje que se llama Karl Popper, porque Karl Popper es el que va a crear el concepto de la falsación de la verdad. Entonces, lo que interesa para llegar a la verdad no es accesar a la verdad por la verdad misma, sino falsear lo que ahora nosotros creemos que es lo correcto o lo verdadero. Entonces, el aprendizaje, ¿cómo se da entonces? Por perfeccionamiento. Por perfeccionamiento. Si mi abuelito estuviera dando clases ahorita aquí, ¿qué estuviera utilizando él? ¿O carbón o estuviera utilizando yeso? Nosotros todavía estamos en la edad de piedra que estamos utilizando el cañón, estamos utilizando pizarra. Ya los hipotes ahora que están usando una tablet, ya inteligencia artificial. Pero ¿qué implicó eso? Perfeccionamiento del conocimiento. Y así nos acontece en todas las áreas de la vida. Tenemos que estar actualizando, perfeccionando o tener que estar mejorando lo que hemos aprendido. Ahora, los doctores de la ley accedían al conocimiento de dos formas. Primero, accedían por casta, decíamos. La casta, nobleza, la sangre, el linaje. Eso era por parte de los saduceos. Por eso es que los saduceos en el siglo I son los que concentraban el poder. ¿Qué poder? Poder político, poder económico, poder militar, poder religioso, cultural en este caso. Pero todos pensaban como los saduceos. No. En primer lugar, los saduceos, después para que tengan una idea ustedes, allá por el 168, 164 antes de Cristo, hubieron unos problemas en Israel. No sé si han escuchado ustedes los famosos macabeos. ¿Han escuchado de los macabeos? ¿Sí? Bueno, los macabeos era un grupo que se levantó ante las amenazas, en este caso sobre todo de un general, el general Seleuco, que fue uno de los que quedaron después de la muerte de Alejandro el Grande. Entonces, cuando Alejandro el Grande muere, que era un poder plenipotenciario, llamémosle así, universal, solo uno ostentaba o concentraba el poder total, casi como Bukele. Vamos a hacer el comercial a Bukele. Cuando él muere, entra en escena 4 de sus generales, y uno de ellos era un general no tan amistoso con las otras culturas. Había un general que sí era amistoso con las otras culturas, que eran los Ptolomeos o Ptolomeo, que queda prácticamente en la parte de África, lo que hoy incluso nosotros conocemos como aquella ciudad muy, muy bonita, muy famosa, de la ciudad de Alejandría, que él la construye precisamente en honor a Alejandro, y en honor a Alejandro ahí va a edificar una biblioteca. Y ahí en Alejandría, allá por el 180 antes de Cristo, precisamente Ptolomeo se toma el tiempo de mandar a pedir que la Biblia hebrea, o lo que andaba circulando como la Biblia hebrea, se tradujera en este caso al griego. Y de ahí surge, por ejemplo, ya por el año 180 antes de Cristo, lo que nosotros conocemos como la Septuaginta o la Setentita, que es la traducción de la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento al griego como tal. Ese es Ptolomeo, uno de los generales, pero había otro general que no era amigable, y este era Seleuco.
Y a Seleuco se le ocurrió invadir, en este caso, la franja de Canaán. Y ahí estaba, en este caso, Israel. Y ahí surge un grupo, en este caso, de agricultores y que pelean, toman las armas y van a buscar defender la invasión de Seleuco. Y cuando Seleuco va a tratar de destruir lo que es la ciudad de Jerusalén y va a destruir el templo y genera lo que es prácticamente la abominación desoladora que aparece en el libro de Daniel. Es decir, en el libro de Daniel se está narrando la abominación desoladora de lo que Seleuco está tratando de hacer en el templo, en donde trata de instaurar el culto al dios Zeus. Prácticamente, cuando Seleuco toma el poder, hace a un lado a los sacerdotes originales. Y entonces a partir de ahí surge un grupo de sacerdotes corruptos, que no son sacerdotes que vienen de la línea de Leví. Y a esos sacerdotes corruptos es lo que nosotros en el tiempo los comenzamos a conocer después como los saduceos. Y aquel grupo de sacerdotes que eran los originales descendientes de Leví, ¿qué se hicieron estos sacerdotes? Bueno, los tuvieron que sacar y por tal que no los mataran salen huyendo, y al ir huyendo son los que después se convierten en el grupo de los esenios. Los esenios se radican allá en lo que es Masada. Ese es el grupo que vamos a ver después como los esenios. Son los sacerdotes desplazados. Ahora, vuelvo a insistir, el poder del conocimiento se obtiene en este caso a través de castas, como el día de hoy. ¿A dónde encontramos a los hijos de los diputados hoy estudiando? ¿Van a hacer fila para que agarren ahí su paquete escolar? No, los encontramos allá en Europa. No sé si me doy a entender, ¿sí? La otra forma de llegar al poder es a través de lo que es el grupo de los fariseos. Y los fariseos se convierten en un grupo opositor o la antítesis del pensamiento, en este caso de los saduceos, por dos razones principales. Primero, porque saben la historia y saben que son sacerdotes corruptos. Y segundo, porque saben de que los saduceos, en esa interculturalidad que han tenido o la relación que han tenido con otros imperios, el imperio griego, el imperio romano, ellos ya corrompieron lo que es la pureza de la ley. Entonces, ¿qué dicen en este caso los fariseos? Vamos a mantener la pureza de la ley. Pero ¿cómo logramos la pureza de la ley? Vamos a tratar de generar una escuela. Y ahí surge la escuela de los fariseos, que tiene dos ramas prácticamente. ¿Se recuerdan cuáles son las dos ramas de la escuela de los fariseos? ¿No se recuerdan? La escuela de Gilel y la escuela de Shammai. La escuela de Gilel es incluso la escuela en donde se formó Pablo o Saulo de Tarso. Y la escuela de Shammai, que era una escuela más, llamémosle así, más radical en su forma de pensar. Entonces, por la pregunta que hacía mi hermano Vladi, ¿cómo es que la figura de los escribas o los doctores de la ley se conserva en estos contextos? Se conserva en estos contextos porque se necesita siempre de maestros que estén reproduciendo constantemente las tradiciones. Recuerde que aquí tenemos todavía tradiciones orales. El desarrollo literario del pueblo de Israel no es el adecuado, nunca fue adecuado para sostener el proceso de redacción y de literatura. Entonces la tradición oral siempre estuvo ahí como parte de su identidad histórica y cultural. Entonces, ¿qué se tenía que hacer en este caso? Que los doctores de la ley fueran los que conservaran, los que protegieran lo que es la misma tradición. Y los doctores de la ley en algún momento se convirtieron en copistas, que son los que iban copiando los libros con el cuidado
suficiente para que no se tuvieran las variantes que se pudieran tener o los errores que se pudieran tener. Entonces, en este caso, hermano Vladi, por la pregunta que hace el hermano Vladi, son los doctores de la ley los que van a trabajar, y específicamente en este caso en la ciudad de Yabnia o Yabne, es donde a través de las propuestas que hace Yohanan Ben Zakkai, que se va a comenzar a tratar de cerrar el canon del Antiguo Testamento. Entonces, ya lo de la palabra. Entonces, entre el año 70 y el año 80, que ya pasó la guerra judeo-romana, entre el 70 y el 80, que ya pasó la guerra judeo-romana, tenemos dos grupos, ¿se recuerdan entonces? Dos grupos migratorios, dos grupos sobrevivientes. El primero es el grupo judeo-cristiano y el segundo son los únicos sobrevivientes, decíamos, del judaísmo del segundo templo, que son los fariseos. Dígame, hermano. ¿Qué pasó? Y los cristianos, esos ya se habían dispersado, me imagino, pero o se radicaron en algún lugar específico o desaparecieron. No, recuerde que Antioquía es una ciudad que está fuera de Israel. Entonces es una ciudad interculturalizada o multicultural. Por eso es que el evangelio o el mensaje de Pablo encontró más cabida en estos lugares, porque recuerden una cosa, anótenlo por favor si gustan, 4 elementos fundamentales de Pablo, para que Pablo piense como Pablo, para que Pablo escriba como Pablo, para que Pablo sea consciente del mesianismo universal de Jesús, y que ya no está reducido solo a la ley, ni tampoco está reducido a tema de etnia, es decir, solo para los judíos. Entonces hay 4 elementos, veamos algunos de ellos. El primer rasgo fundamental de Pablo, que es importante que lo consideremos, es sus raíces judías o hebreas. Pablo siempre pensó como un judío. Muy bien. La segunda es que Pablo también era un judío de diáspora. ¿Se recuerdan de dónde viene Pablo? ¿Dónde nació Pablo? ¿Dónde creció Pablo? ¿A dónde? Roma, no, tampoco. Tarso, una ciudad que era colonia romana, pero era centro cultural para ese tiempo. Es decir, Pablo no creció ni nació en Israel. Quiere decir que Pablo era un cristiano también de diáspora. Y si Pablo era un judío de diáspora, quiere decir que él estaba abierto a otras culturas, estaba abierto a lo que es precisamente esa relación más amplia que se tiene ahora de entender el mundo. Les pongo un ejemplo. Si nosotros agarramos a un niño de nuestra comunidad en Sacamil y le hacemos un estudio antropológico y nunca ha salido de Sacamil, ¿cómo será su personalidad? Pero ¿qué pasa con alguien que por lo menos ya fue allá a chapalear allá al Mahahual un poco? Ya fue a Guatemala, ya fue a hacer un viaje. ¿Qué pasa con aquellos que tienen el privilegio, el beneficio de poder viajar y tener contacto con otras culturas? El horizonte se expande. El horizonte de entender la vida desde otras culturas. No sé si me doy a entender en este caso. Entonces, eso lo experimentó Pablo. Por eso es que Pablo, cuando se topa con Jesús, que es la tercera, anoten el tercer elemento importante de Pablo es lo que estudiamos el jueves pasado, ¿se recuerdan? La experiencia de Damasco. ¿Y qué pasó en Damasco? ¿Se recuerdan qué sucedió en Damasco? Estar cara a cara ¿con quién? Con el resucitado. Entonces ese es el tercer elemento característico. Claro,
cuando Pablo o Saulo se topa con Jesús, él tiene dos bases o bagajes fundamentales. Todas sus raíces judías y hebreas, pero todo lo que es un judío de diáspora. Entonces eso le dio a él la flexibilidad para poder agarrar todas las tradiciones judías en función de toda la experiencia intercultural que él tenía desde su niñez o su infancia. Entonces, claro, cuando ahora se topa en Damasco con el resucitado, para él es fácil. ¿Qué es fácil? Entender a Jesús como el Mesías, pero ahora en clave de un mesianismo universal. Ya no es solo para el judío descendiente físico de Abraham. No, hoy es el Mesías no solo para el judío, sino también para el griego o el gentil o el goyín en este caso. Pero ¿por qué tuvo esa facilidad o esa flexibilidad? Por la misma formación que él o experiencia de vida que él había tenido. Y el cuarto elemento, fundamental en la vida de Pablo, para que Pablo piense como Pablo, para que Pablo hable como Pablo, para que Pablo camine como Pablo, es la experiencia que tuvo en Arabia, que según la carta a los Gálatas fueron 2 años en donde él se aparta. ¿Y qué hace en esos 2 años? Ya no es la experiencia en este caso neumática que tiene en lo que es en Damasco, sino que ahora es el fariseo que tiene que releer y replantear todas las tradiciones judías como tal. Se va para Arabia 2 años, 3 años aproximadamente, y ahí comienza a releer todo el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. Y entonces ahí es donde él redescubre a ese Mesías, que lo vamos a ver ya cuando entremos a la genealogía de Jesús, redescubre a un Mesías para todas las familias de la tierra. Veamos, la vez pasada creo que lo leímos un poco. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a ver, ya casi se nos va el tiempo. Nos quedan 8 minutos. ¿Cuáles eran los 4 elementos fundamentales, dijimos, de Pablo que lo caracterizaron como tal y que lo diferenciaron de los demás? ¿Cuál era el primero? Raíces hebreas o judías. Él no se salió de ahí. Segundo, ¿cuál era el otro elemento? La diáspora. No nació en Israel. Él estuvo en una forma de estimulación con la cultura helénica. Y por eso la palabra helene significa precisamente aquella región que encontramos allá en Greco-Macedonia. Y de ahí viene la cultura helénica. Entonces, claro, Pablo tenía todo ese bagaje, hablaba griego, había sido formado ya con escuelas. Por ejemplo, cuando usted está estudiando la primera carta a los Corintios y usted comienza a estudiar a Pablo desde el griego, usted comienza a ver incluso elementos de las escuelas griegas, llamémosle post-socráticas incluso, después de Sócrates. Ya desde la forma de que Pablo va escribiendo se nota que hay una formación de las escuelas griegas en Pablo. Los epicúreos, por ejemplo, los estoicos, están presentes en la forma de pensar de Pablo. ¿Cuál era el tercer elemento entonces que dijimos importante para entender a Pablo? La experiencia de Damasco, la vida del Espíritu. Escúcheme esto, mi querido hermano. Usted puede venir todos los jueves a aprenderse los mamotretos de teología si quiere, pero sin la vivencia del Espíritu usted se queda un poco atascado. Se queda atascado. Y la cuarta es, anótelo para ser más específico, la hermenéutica del Espíritu. Pablo experimentó sentarse allá en Arabia, detenerse, comenzar a procesar su experiencia y a partir de ahí crear una interpretación de la persona de Jesús en función de todas las tradiciones judías. Veamos, ¿en qué hace Pablo en Arabia? Agarra Génesis, por ejemplo, 12, vayamos a Génesis 12, ¿y qué encontramos en Génesis 12? Muy bien, ¿qué dice Génesis 12?
Pero Jehová, versículo 1, Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo les decía la vez pasada, Dios es un mal cuentacuentos, porque cuando va a tratar con nosotros siempre nos va a contar el final. ¿Qué es lo que le está diciendo a Abraham? Quiero que vayas, quiero que seas. Propósito. ¿Conoce usted hasta dónde lo va a llevar Dios en su vida esta noche? Voy a volver a repetirlo. La experiencia de Abraham con Dios es el Dios que no le encubre nada. Y entonces Dios comienza a mostrarle a Abraham su designio, su propósito, pero comienza con el final. Vayamos al versículo 1 otra vez. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dice? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Muy bien. Para poder descubrir el propósito de Dios, tengo que dejar cosas. Tengo que dejar lugares, tengo que dejar personas. Si usted está estancado o atascado con cosas, con personas o con lugares, usted no llega, porque ahí va a ir arrastrándolo y lo va a obstaculizar, ni va a poder caminar bien, ni va a poder avanzar, y entonces no va a llegar jamás. Ese es un principio bíblico fundamental. Francisquito, a tu temprana edad, ¿sabes hacia dónde te quiere llevar Dios? ¿Ya te contó el final de tu vida? ¿No? Quiere decir que hay algo que descubrir. Vamos a ver, Alison, el final de su vida. ¿Hasta dónde? Muy bien, excelente. Hermana Idania, ¿segura de estar segura? Vamos a ver. Hermana Mercy, no. ¿Su nombre, estimada? ¿Sí? Marina, ¿ya conoce el final? ¿Ya se lo dijo? No somos mormones, ni católicos, ni adventistas, eso, ni testigos de Jehová, eso sí. O sea, el cristiano no va a ciegas, es lo único que hay que saber. Es que el problema de nosotros es que creemos que caminamos a tientas o a ciegas. No, Dios se revela, Dios habla. Entonces Dios nos va a decir, mira, vos tenés un problema serio conmigo, porque primero crees que soy mudo y lo otro es que vos crees que sos sordo. ¿Y qué hacemos con un mudo y con un sordo? Lo que pasa en nuestra vida espiritual. No escuchamos, no le escuchamos, y al no escuchar no hay revelación. No hay revelación. El 70% de los jóvenes que hacen el salto de bachillerato a educación superior es porque va siguiendo a un amigo, porque por ahí vio un su comercial y eso le llamó la atención, o por intereses monetarios, o por intereses en este caso de lo que una carrera pueda generar en cuanto a movilidad social o aporte a lo que es el yo en cuanto a honor y todo lo que genera un tipo de profesión, pero jamás se toma el tiempo de escuchar a Dios. Entonces vivimos en un cristianismo muy humanista a la hora de seguir a Dios y tomar nuestras decisiones. Y eso es lo que nos enseña acá. Dios le está enseñando el final. Quiero que vayas allá. Destino, camino, punto de llegada, ruta bien trazada. Versículo 2. Y haré. Hoy vamos a tocar el ser, dice Dios. Hoy te voy a transformar. ¿Qué quiero que seas? Bueno, si yo quiero que seas, implica que lo que hoy eres no sirve. Y ese es el proceso que da miedo.
Para llegar donde Dios quiere que lleguemos, nos tiene que destruir lo que nosotros somos. Y ese es un proceso duro. Dios tiene que meterle ahí cepillo a los nudos de la madera. Y va sacando todo lo que estorba, todo lo que no es. Y haré. Pero le está comunicando lo que quiere hacer con él. ¿Qué quiere hacer con él? Haré de ti. ¿El qué? Una nación. Y utiliza la palabra hebrea am. Un pueblo. Quiero un pueblo. Haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Ojo, pongan atención. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán, ojo, eso subráyelo por favor, porque eso es lo que Pablo leyó en Arabia en clave de cristología y el mesianismo de Jesús. Y dice después, serán benditas en ti. ¿El qué? Todas las familias de la tierra. Muy bien. Pablo dice, yo en Damasco me encontré con Jesús resucitado y creo de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces se da cuenta que Jesús ya no solo es en función de hombre un nazareno, sino que cuando se topa con el resucitado en Damasco entiende que Él es el Mesías. Y entonces Saulo, el judío, entiende que si hay un Mesías, a la par de la figura del Mesías, tiene que haber también lo que se conoce como era mesiánica. Y la principal característica de la era mesiánica es que los gentiles, las familias de la tierra, estuvieran entrando en el reino mesiánico. Entonces se da cuenta que tiene al Mesías, pero los gentiles no se están convirtiendo. Y entonces viene para Pablo el momento de su conversión como siervo. Dice Pablo, por una razón no se están convirtiendo los goyines o los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios me ha llamado a mí para convertirme ¿en qué? En el apóstol de los gentiles. Entonces entra en una conciencia tan profunda de un corre. ¿Qué les parece? Entonces ahí están las 4 claves para entender a Pablo en relación a Jesús, el mesianismo de Jesús, y entender que el universalismo del Mesías ahora va a tener cumplimiento en la persona de Jesús, y eso es lo que va a retomar el que va a escribir el Evangelio de Mateo a la hora de plantear a Jesús como hijo de Abraham, hijo de David. Amén. Bueno, el tiempo se nos fue. Preguntas, comentarios, mis hermanos. Por ahí en el micrófono, porque necesitamos para la grabación que salgan las preguntas también. Yo me quedé con quedé con una pregunta en la parte del judaísmo rabínico. Ajá, judaísmo rabínico. Sí, ¿ese era nuevo? ¿Lo estaban implementando por primera vez o era algo que ya habían tenido antes? Porque si bien había entendido yo, también Jesús cumplió la función de rabí. ¿De rabí, de maestro. Sí, pero aquí el judaísmo rabínico precisamente tiene elementos de novedad. Porque uno de los elementos de novedad del judaísmo rabínico es que no necesitamos templo. Okay. Y entonces, ¿cómo adoramos a Dios? A través de la observancia de la ley. Ya no hay sacrificios, ya no hay que subir. Bueno, ¿y a dónde vamos a subir? Si en la guerra judeo-romana, en el año 66-70, la destruyeron el templo. Tito Flavio y Vespasiano entran, sitian Jerusalén, destruyen todo y no hay templo. Entonces tenemos que reconstruir nuestras raíces judías. Pero ¿cómo lo hacemos ahora? Reinterpretando una nueva espiritualidad. Ya no es la espiritualidad de los sacrificios, del derramamiento de sangre levita,
porque ya no hay templo, ya no hay sacerdotes, los mataron a todos. Y entonces, ¿cómo cumplimos la ley ahora? Observando la ley, 613 mandamientos. Solo Y entonces viendo si la cumplían. surge lo que es un tipo de judaísmo adaptado a las nuevas condiciones. O sea que rabínico no necesariamente tenía que haber un maestro con ellos. ¿Cómo no? Aquí Sí. están los doctores de la ley. Siempre están ellos los- eran. Y los escribas son los que se toman el tiempo de ir generando esa colección que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Recuérdense que la figura que surge es Johanán ben Zakkai, y cuando Johanán ben Zakkai surge, la primera intención, ¿cuál es? Bueno, como ya no tenemos templo, como destruyeron nuestra identidad, como se acabó todo lo que concebíamos como nuestra existencia, entonces comencemos con algo. Cerremos el canon. Porque en el canon vamos a encontrar el qué? La fe de nuestros padres. Y desde ahí vamos a comenzar entonces de cero a reconstruir ahora nuestra identidad histórica y religiosa. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Otras preguntas, comentarios? Vamos a ver, hermana Dorita. Yo creo que por tiempo aquí cerramos. Bueno, yo la duda que tengo, hermano, entonces los fariseos y los escribas eran doctores de la ley. Sí, los fariseos eran los opositores a los sacerdotes. Los sacerdotes, ¿a dónde vivían? ¿Se recuerdan ustedes? En el templo, pero específicamente en Jerusalén. Todas las instalaciones o las áreas alrededor de Jerusalén. Ahí estaba la casta, ahí estaba el poder político. Pero, como eran injustos, corruptos, entonces hubo un movimiento, una antítesis a ese grupo, a su forma de pensar, a su teología incluso, que es el grupo de los fariseos. ¿A dónde encontramos a los fariseos? A los fariseos lo encontramos en la periferia, específicamente en las zonas rurales, allá en la Galilea. Entonces los fariseos no tenían templo. ¿Qué tenían ellos? Sinagogas. Y entonces ellos tenían un planteamiento diferente al de los saduceos como tal. ¿Sí? Muy bien. No sé si le respondo su pregunta, mi hermano. Ok. Bueno, terminamos acá, mis hermanos. Vamos a pedirle a los hermanos diáconos que nos